En tiempos antiguos, los chamanes daban un ungüento para el cuerpo y un cuento para el alma. A través de la narración oral es posible acceder directamente a lugares del alma donde el consejo, la explicación lógica y la terapia convencional fracasan. El estudio de los entresijos de la narración oral, la palabra, el mito y el símbolo pueden ser un vehículo de sanación en situaciones de trauma. En épocas de confinamiento, las plataformas mediáticas posibilitan el trabajo a distancia y, paradójicamente, el acercamiento. Cuando la gente tiene miedo, calla, guarda silencio, se queda sin voz. El narrador es el que pone voz a ese silencio. Los jóvenes judicializados, en su mayoría, pertenecen al estrato social de los que no tienen voz, a los que se les ha negado la palabra desde una infancia traumática, cuando la mayoría de ellos, durante su primer septenio, han tenido que dejar sus casas, presas de abuso y violencia, para salir a trabajar o simplemente para salvar la vida. De ese modo, un joven puede experimentar un ingreso precoz en la edad adulta. Los traumas atrapan a las víctimas en un estado aparentemente insuperable. Para la estabilización mental biológica, las experiencias traumáticas negativas deben ser corregidas y suplantadas por experiencias de vida positivas. Los cuentos se construyen sobre la base de los símbolos. Por eso tienen una importancia tan relevante en el proceso de sanación. Cada historia es como un mapa que muestra cómo recorrer un camino plagado de inconvenientes, problemas y peligros, y las formas que hay para resolverlos. Toda historia narrada en los cuentos le ha pasado a otro, en un lugar distante y en un tiempo más que lejano. Y si ese otro pudo superar tantos, tan inesperados y hasta peligrosos inconvenientes, entonces el que escucha también puede lograrlo. Por otro lado, el poder de la metáfora burla las resistencias del sistema lógico del neocórtex para hablar directamente al alma. Las historias no implican una amenaza para el sistema de creencias. Además, el poder de la metáfora no lo determina el narrador, sino el oyente mismo, y lo que su mente inconsciente hace con el relato. Según Tedeschi, el crecimiento postraumático ocurre de forma natural, pero se puede facilitar de 5 maneras: educación, regulación emocional, revelación, servicio y desarrollo narrativo. Tedeschi propone la producción de una nueva narrativa sobre el trauma para que se puedan aceptar los capítulos ya escritos e imaginarse creando los siguientes de una manera significativa. Partir de un pasado traumático que conduce a un futuro mejor. A través del estudio de los cuentos de hadas se puede incidir positivamente en el desarrollo narrativo de las personas que han sufrido procesos traumáticos. Además, la práctica como narrador incide directamente en un desarrollo del lenguaje oral que incrementa las habilidades de comunicación. Al incorporar permanentemente nuevos vocablos, se expande el marco de conocimiento y las facultades asociativas y las posibilidades de análisis y de síntesis. A través de las narraciones y de la enseñanza de la teoría y la práctica de la narración oral, los internos privados de la libertad de la cárcel de Olmos activan las propias fuerzas de autosanación, por un lado, como escuchantes de historias, introyectando inconscientemente los mensajes de superación de los inconvenientes que se manifiestan en los cuentos, representados por las metáforas y los símbolos arquetípicos universales. Por otro lado, y de forma más consciente, trabajando sobre el propio desarrollo narrativo. El que escucha una historia la vivencia. Los problemas del protagonista son los suyos propios y su triunfo su propia victoria. Al escuchar una historia se generan dentro de cada uno una serie de imágenes que son absolutamente propias e íntimas.
Estas imágenes fueron creadas por cada uno de los que escuchan y forma parte del mundo interno, fantástico o real, que hacen que la persona se apropie de ellos y se identifique en estos lugares, al igual que cada aspecto del alma se identifica con cada uno de los diferentes personajes. La mente toma estas imágenes como propias y le parece que recuerda algo que ya sabía. Cada persona tiene una cueva oscura a la que preferiría no entrar, un cofre con un tesoro que debe descubrir y un dragón al que debe vencer. Cada martes, durante 2 meses, los temas que se trabajaron fueron: aprender a respirar conscientemente, la estructura del cuento, el viaje del héroe, el estudio de la metáfora, el símbolo y el arquetipo, la importancia de la palabra en el uso del lenguaje, aprender a verbalizar sentimientos y situaciones. En la serie de dibujos sobre el Minotauro realizado por Pablo Picasso se puede ver un ser monstruoso encerrado en lo más profundo de un laberinto del cual es casi imposible salir, devorando jóvenes para mantenerse con vida. Ese ser monstruoso, sentado sobre una piedra en el centro del laberinto, se pregunta sobre su propia condición. ¿Es que alguien podría llegar a amarme con este aspecto? Y no se siente merecedor del amor y la felicidad por su condición de monstruo y su sentido de culpabilidad. Una víctima que se ha convertido en victimario. El Minotauro es una víctima. Las víctimas, como dice Ben Ruff, es posible que se sientan responsables, se condenen a sí mismos y se torturen con sentimientos de vergüenza que conservan en su interior como un oscuro y profundo secreto. Esta víctima victimario es lo monstruoso que vive dentro del laberinto del cual es imposible salir por los propios medios. Podemos pensar que de alguna manera la tarea del pedagogo de emergencia es poder ver la humanidad, la bondad y la belleza bajo el velo de algo aparentemente repugnante o desagradable e internarse en el laberinto para ir en busca de este ser sufriente dominado por su propia sombra. Aquí hay 3 aspectos a tener en cuenta antes de internarnos en lo desconocido. El primero es saber que al entrar en el laberinto contamos con las herramientas suficientes para someter al monstruo que espera en el interior. Teseo entra al laberinto con una daga entregada por Ariadna, nosotros con nuestras rimas, canciones y juegos. El segundo punto a tener en cuenta es cómo asegurarnos la salida, cómo hacer para no perdernos en esta infinidad de pasillos, curvas y sin salidas, cómo mantener la cordura y la orientación. Teseo entra al laberinto del Minotauro con un ovillo de hilo de oro que le asegura el camino de regreso. Valga esta imagen como analogía de la autoeducación y la psicohigiene del pedagogo de emergencia. Estabilización, empatía y la distancia óptima para asomarse al umbral, no contagiarse de los gérmenes de las sombras y no perderse dentro del proceso traumático del otro en el camino de ir en su busca. El tercer aspecto a tener en cuenta es descubrir y reconocer lo monstruoso en nosotros mismos. Recién entonces estaremos en condiciones de tomar el hilo ofrecido por Ariadna para adentrarnos en el laberinto del proceso traumático en busca de ese ser perdido en el interior y sobrecogido por la culpa, la vergüenza y la desorientación, tomarlo de la mano y juntos comenzar el camino de salida.